Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también le saluda a su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. El devocional de hoy se titula Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios les bendiga, gracia y paz para todos ustedes. Dios les bendiga. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, voy a gloria, podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. ¿Cómo caminar con Cristo en medio de una sociedad peligrosa? En medio del peligro, ¿cómo caminar con Jesús? Vamos a meditar sobre este punto. ¿Cómo debemos encaminar nuestros pasos en medio del peligro? Para ello vamos a servirnos del texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo manda
a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En medio del peligro, ovejas en medio de lobos, hay peligro, hay amenaza de muerte. ¿Cómo debemos caminar en medio del peligro, en medio de la amenaza de muerte? Dos conductas: ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No vamos a abundar mucho en la característica de estos animales, en la serpiente y en la paloma, pero sí vamos a hablar sobre las dos cualidades que nuestro Señor Jesucristo menciona: la prudencia y la sencillez. Debemos, en primer lugar, caminar con prudencia, ser prudentes. La prudencia implica sensatez, implica sapiencia, implica precaución. Sensatez, sapiencia y precaución. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les decía en el capítulo 5, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El verso que anticipa al versículo 15 dice así, el versículo 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En otras palabras, el hombre prudente es contrario a aquel hombre o aquella persona que duerme, que está descuidado, que es indolente, que no se da cuenta del peligro. Y dice aquí el verso: despiértate, tú indolente, tú que estás dormido, tú que estás desatento al peligro. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, sino como no como necios, sino como sabios. Hay ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de hombres que son o que fueron prudentes. Creo que sería bueno leer algo de ellos. Uno de los hombres prudentes y que deberíamos imitar, fue José. Así se le describe a José como un hombre prudente. Ahí en Génesis, en el capítulo 41, si leemos el versículo 33, cuando el faraón se enfrentaba para tomar una gran decisión, José estaba enfrente de
del gobernante egipcio, el faraón. Y ya José le había interpretado lo que el devenir del pueblo egipcio, 7 años de gran abundancia, luego 7 años de gran escasez. Abundancia y escasez. Ahora, ¿qué había que hacer? Entonces, José, en el versículo 33, le recomienda al gobernante: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y le recomienda lo que debe hacer un hombre, este varón prudente que está recomendando que se busque. Le dice en el versículo 34, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Fíjense que José le estaba recomendando a Faraón que busque a un hombre precavido, que tome las medidas necesarias para poder enfrentar los días difíciles que vendrían. La primera respuesta podemos decirlo de esta manera: necesitamos ser prudentes. En otras palabras, ser precavidos. Aquel hombre, aquel faraón, dice que le parecieron bien las palabras de José. Dice el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aquí vemos dos características. El faraón declara que el único prudente ahí, o que el prudente que sobresalía por sobre todos los hombres, era José. Nadie en su gabinete, nadie en sus consejeros, había un hombre más prudente que aquel hombre humilde, que aquel hebreo que le recomendaba grandes cosas, sobre todo que le recomendaba ser precavido. Y sobre todo, Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José. Prudentes como serpientes, ser precavidos. Venían años de abundancia. Y José recomendaba: no te dejes llevar por esa abundancia. Que no te hagan perder la cordura esos 7 años de abundancia. Tienes que administrar de una manera inteligente, porque debes saber que vienen problemas en el futuro. Estamos nosotros en medio de una crisis, por lo tanto el consejo es de que seamos prudentes.
administrar sabiamente las cosas que nos ha dado Dios. Administrar de tal manera que tengamos provisión. Que esté aquella provisión en depósito para los 7 años de hambre. Que no malgastemos lo que a la mano tenemos ahora. No malgastemos. Gastar lo que es necesario para cuando vengan los días más difíciles. Y de por sí estamos en días difíciles. Que tengamos lo necesario para los días más difíciles. José previó el problema y dio la solución. Otro ejemplo de hombre prudente, de hombre sensato, precavido, es David. Vamos a verlo en el primer libro de Samuel. En el capítulo 16. Y leemos los versículos 14 al 18, donde dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Jehová, de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Una vez más, encontramos las dos características que ya había tenido José. Prudente en sus palabras, precavido en sus palabras, precavido en sus pensamientos, precavido en sus consejos. Alguien previsor. Y por otro lado, el Espíritu de Dios estaba con José. Y aquí también Jehová está con él. Prudente en sus palabras. Lo que David dice, lo dice con precaución. Prevé lo que dice. Tome en cuenta a Dios, lo que él declara. Entonces, encontramos nosotros que prudentes como serpientes es ser prudentes como José, prudentes como David. Leamos lo que dice Proverbios 10. Y leemos el versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. No habla de más. José
y David no hablaban de más. Expresaban solamente lo que Dios decía. Expresaban solamente lo que era la voluntad de Dios. Y sin lugar a dudas, se conducían conforme a la palabra de Dios. Eso es ser prudente, seguir el consejo de Dios. Por eso es que ahí en Salmos capítulo 2, está el siguiente consejo. Vayamos a Salmos capítulo 2 y leamos los versículos 10 al 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Oh reyes, sed prudentes. Recordemos lo que dice Apocalipsis 1, 5 y 6, que nosotros somos reyes. Reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 20 dice que somos hechos reyes y sacerdotes y reinamos con Cristo. Reinamos con Cristo. Somos reyes. Si somos reyes, entonces tenemos que ser prudentes. Prudentes como José y prudentes como David. Ovejas en medio de lobos. Cristianos en medio del peligro, en medio de las amenazas. Ser prudentes. Dirigirse por la palabra de Dios, conducirse como hijos de Dios. Como dice el versículo 11. Bueno, la segunda parte del versículo 10 primero. Admitiendo amonestación. Porque, hermanos, somos jueces de la tierra. Eso es lo que significa. Un juez significa sirve para dictaminar justicia. Tenemos que admitir amonestación de Dios. Tenemos que servir a Jehová con temor. Es decir, con respeto. Y alegraos con temblor. Estar gozosos de esta posición, pero con el respeto a nuestro Dios. No tomar decisiones a la ligera. No decir las cosas a la ligera. En medio de situaciones difíciles tenemos que pensar muy bien lo que tenemos que hacer. Tenemos que prever el futuro, pero siempre bajo la dirección del consejo divino. Leamos algo más acerca de la prudencia. Regresemos a Proverbios. Pero ahora vayamos al capítulo 13 de Proverbios, donde en el versículo 16 dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría. Repito, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente anda sabiamente, en medio del peligro. En medio de lobos rapaces, las ovejas tienen que andar con sabiduría. Tienen que saber cómo caminan, por dónde caminan, siendo precavidos, siendo diligentes. No tomar las decisiones a la ligera. No haciendo caso de recomendaciones a la ligera. Tienen que entenderlo a la luz
de la palabra de Dios. Proverbios 16, 21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Sabios de corazón. Leamos ahora Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7 habla también de quién es un hombre prudente. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice Cristo Jesús en el Sermón del Monte: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y luego dice: y las hace. No solamente oye la palabra de Cristo, sino que la hace. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Aquella persona que oye las palabras de Dios y hace las palabras de Dios es un hombre prudente y edifica su casa sobre roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso, nosotros los cristianos, en medio de peligros, en medio de amenazas, seamos prudentes. Sencillos como palomas. La sencillez significa sinceridad. Significa humildad. Una vez más, dos hombres que eran sencillos. Dos hombres que eran humildes. El primero de ellos está en el Antiguo Testamento, que nos sirve de ejemplo. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 20. Versículos 1 al versículo 6. Este hombre, que nos sirve como ejemplo para hablar de la sencillez, es Abimelech. Génesis 21 al 6 dice así: de allí partió Abraham a la tierra de del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano?
con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dos conceptos podemos encontrar aquí. ¿Qué es una persona sencilla? Dice Abimelech, dice: ¿vas a matar al inocente? Porque Dios le dice que muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Sí, dice, pero yo soy inocente. Él dijo: es mi hermana. Y ella dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón, es decir, con sinceridad. Dice: yo no sabía. Yo soy inocente. Yo no sabía que era mentira lo que me habían dicho. Con limpieza de mis manos he hecho esto. He obrado sinceramente. Por eso dice: con sencillez de mi corazón. Con sinceridad. Yo pensé que así era. Soy sincero, con limpieza. Y es que la palabra sinceridad quiere decir limpieza. Sin cera. Algo que no tiene cera. Es miel pura. No es una miel adulterada, es miel que carece de cera. O como en la historia aquella de el siglo XV, cuando toda la gente del mundo clásico, neoclásico podemos decir, aspiraba a tener figurillas, aspiraba a tener monumentos clásicos, es decir, de las culturas Grecia y Roma. Y los artesanos no se daban abasto haciendo templecillos, haciendo figuras, haciendo esculturas de mármol. Y en lo apresurado de hacer estas figuras, muchas veces el golpe del cincel se equivocaba y dejaba rayas en las figuras ya casi acabadas. Entonces, estos artistas, para cubrir las fallas del cincel, recubrían aquel mármol con cera y la lijaban y parecía que eran figuras perfectas y así las vendían. Pero pasado el tiempo y con el calor, la cera se derretía y entonces se hallaban los defectos que tenía aquella obra de arte. En otras palabras, esas figuras aparentemente perfectas tenían cera. La palabra sinceridad quiere decir que no tiene cera, que es íntegro. Y dice Abimelech: yo he hecho esto con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos. Y entonces Dios le dijo: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho eso. Eres un hombre íntegro. Hermanos, sencillos como palomas, sinceros, limpios de manos, íntegros de corazón. Y entonces dice Dios, le dice a Abimelech: te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Si obramos con integridad de corazón, con sinceridad, Dios nos va a salvar
de la muerte, porque así salvó de la muerte a Abimelech al obrar con sencillez. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, refuerza esta idea de la sencillez. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El hombre sencillo, hermanos, como dice el apóstol Pablo, es aquel que con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, se conduce en el mundo y mucho más en la iglesia. Sencillos como palomas. En medio de la amenaza, en medio del peligro, tenemos que conducirnos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Ser dirigidos por Dios. En otras palabras, dejarse llevar por el consejo de nuestro Dios. Hay otro ejemplo acerca de lo que es sinceridad, de lo que es la sencillez, y que se encuentra en Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 5 y 6, cuando el apóstol Pablo se dirige a los siervos. Les dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los demás, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, sencillo es aquel que de corazón hace la voluntad de Dios, que con sinceridad, con integridad, sirve al Señor. Por eso es que Jehová guarda a los sencillos. En medio de las amenazas, en medio de los peligros, ovejas en medio de lobos, Jehová guarda a los sencillos. Salmo 116. Salmo 116 dice así, en el versículo 6: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Estamos ante una situación difícil. En medio del peligro, seamos sencillos para que Jehová nos guarde. Aunque estemos postrados, pero Jehová nos salvará. Concluyamos esta breve meditación leyendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Los versículos 12 al versículo 17. Donde el apóstol Pablo dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense la sinceridad
la sencillez de los filipenses. Siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Consejo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, que no haya cera, que haya sinceridad. Sin murmuraciones, sin contiendas. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y ¿qué más? Y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, fíjense, sin mancha, sin cera. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una sociedad peligrosa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué más hace el hombre sencillo? Está asido de la palabra de vida. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese sería el premio del apóstol Pablo, le dice, si ustedes se comportan como sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así tenemos que ser, hermanos, nosotros en tiempos de peligro como este que estamos atravesando. Tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, siempre dejándonos guiar por la palabra de Dios y guardando un corazón sincero. Jesús, yo he permitido servirte con amor, dice el número 26, con el cual terminamos esta meditación. Número 26 de nuestro seminario Cánticos Espirituales. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda en tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos. Gracias te damos, Padre Dios, por tus palabras. Gracias por darnos tu santo consejo. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que escuchan este consejo tuyo. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes, a ser sencillos,
en medio del peligro, en medio de tormentas, en medio de dificultades. Condúcenos conforme a tu palabra y pon en nosotros el querer y el hacer. Gracias, Padre, por tu santo consejo. Pedimos bendición para todos, tus cuidados, y líbranos del peligro de la pandemia. Nos encomendamos en tus manos y pedimos de tu bendición y dirección, en el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.